Hola niños, ¿cómo están? Hoy vamos a ver el tema de las unidades métricas de área. ¿Para qué nos sirven las unidades métricas de área? Pues más que todo las unidades métricas de área se utilizan en el caso de medición de superficies de la tierra. Por ejemplo, los terrenos. Cuando nosotros vamos a comprar un terreno o cuando nosotros vamos a vender un terreno, se miden, ¿sí? Pero como son cantidades tan largas de tierra, no podemos medir esos terrenos en unidades normales de medida de longitud, ¿sí? Sería muy complicado. Por lo tanto, nosotros utilizamos unidades métricas de área. Recuerden que el área de una figura siempre va a ser la superficie, es decir, la parte de adentro de esa figura. Si nosotros tenemos un cuadrado, ¿sí? El área es esto de aquí adentro de la figura, ¿sí? La superficie. Por lo tanto, recuerdan también que cuando nosotros hacíamos fórmulas de área, siempre en la respuesta colocábamos las unidades de medidas que estábamos trabajando al cuadrado. Si trabajábamos en centímetros, en la respuesta siempre quedaba la respuesta en centímetros cuadrados. ¿Por qué? Porque en el área siempre se va a trabajar con unidades cuadradas, ya que se está utilizando tanto la longitud o la base de la figura por la anchura o la altura de esa figura, ¿sí? Por eso mismo es que nosotros siempre trabajamos en unidades cuadradas cuando hablamos de área. Entonces, estas unidades métricas de área nos van a servir para que nosotros podamos medir figuras o formas, como les digo, ya superficies mucho mayores como las de un terreno, ¿sí? Un terreno que sea cuadrado, triangular o lo que sea. ¿Sí? Entonces, ya cuando hablamos de unidades métricas de área, nosotros ya tenemos el valor del área de una figura, ¿sí? Porque ya estamos hablando de unidades cuadradas. Entonces, aquí ya no estamos hablando de sacarle área a una figura, no. Simplemente estamos hablando de conversiones de una unidad a otra. Por ejemplo, si a ustedes, después de hacer una fórmula, les da como resultado que, por ejemplo, el área de la figura que ustedes operaron les queda como 10.000 metros cuadrados, ¿sí? Aquí ya tenemos el área, pero no lo queremos tener en metros, sino que lo queremos pasar a hectómetros cuadrados. Entonces aquí están esas equivalencias para que ustedes ya conozcan cuáles son las equivalencias entre las unidades métricas del área. Es decir, cuando nosotros querramos convertir de una unidad de medida a otra. Pero estas unidades de medida no son iguales que las unidades de medidas normales. Porque si se dan cuenta, un kilómetro, nosotros sabemos que tiene 1.000 metros. Pero cuando allá hablamos de kilómetros cuadrados, la unidad de medida o la equivalencia va a cambiar. Un kilómetro cuadrado ya no tiene 1.000 metros cuadrados, sino que tiene 1.000.000 de metros cuadrados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un kilómetro tiene 1.000 metros. Entonces, si yo estoy hablando de kilómetros cuadrados, tengo que multiplicar 1.000 por 1.000. Recuérdense que es una potencia. Entonces, 1.000 por 1.000 me da 1.000.000. Por eso es que un kilómetro cuadrado tiene 1.000.000 de metros cuadrados. Igual que en el hectómetro. Un hectómetro normal tiene 100 metros. Pero cuando hablamos de hectómetro cuadrado, este va a tener 10.000 metros cuadrados. ¿Por qué? Si un hectómetro tiene 100 metros, pero es un hectómetro cuadrado, entonces tengo que multiplicar hectómetro por hectómetro. Si un hectómetro tiene 100 metros por 100 metros que tiene el otro, me va a dar 10.000 metros cuadrados. ¿Sí? Entonces, no se vayan a confundir cuando trabajemos en unidades de longitud normales que cuando estemos trabajando ya en unidades métricas, ¿sí? Porque, como les digo, no son los mismos valores. Un kilómetro normal vale 1.000 metros. Como les decía, un kilómetro cuadrado vale 1.000.000 de metros cuadrados. Entonces debemos separar bien la diferencia entre unidades de longitud normales y unidades métricas. Entonces vamos a aprender a convertir en unidades métricas de área. La primera dice que convirtamos 300 hectómetros cuadrados a decámetros cuadrados. En primer lugar, en las equivalencias que yo les di, no hay ninguna equivalencia que me ayude a convertir de hectómetros a decámetros cuadrados. Por lo tanto, lo que voy a hacer es que voy a pasar los hectómetros a metros. Siempre, cualquier unidad de medida que les hayan dado, conviértanla primero a metros cuadrados y después ya de metros cuadrados la convierten a la siguiente unidad que les estén pidiendo. En este caso me están dando hectómetros, entonces primero los hectómetros los voy a pasar a metros y ya que tenga los metros los voy a pasar a decámetros, ¿sí? Para que se nos facilite más.
Entonces, en este caso, 300 hectómetros cuadrados. Para poder resolver estos problemas de conversiones, siempre utilicen la regla de 3. Es el procedimiento y es el método más fácil que podemos encontrar para resolver los problemas de conversiones, ¿sí? La regla de 3 siempre, siempre nos va a ayudar a resolver estos problemas. Entonces vamos a decir, bueno, ¿cuántos me están pidiendo que pase de hectómetros cuadrados a decámetros cuadrados? Pero ya les dije que no hay una conversión que me pase de esto a esto directamente. Entonces, siempre que me den una unidad, siempre, siempre pásenlo a metros cuadrados porque ya tienen la equivalencia de todas las unidades con relación a los metros cuadrados. Entonces van a decir, bueno, un hectómetro cuadrado tiene ¿cuántos metros cuadrados? Se los acabo de colocar allá en las conversiones. Teníamos que un hectómetro cuadrado valía 10.000 metros cuadrados, ¿sí? Ahorita no lo voy a pasar a DAM porque no tengo la equivalencia, pero sí lo puedo pasar a metros cuadrados. Como les digo, siempre pásenlo a metros cuadrados de primero. Entonces, si un hectómetro cuadrado tiene 10.000 metros cuadrados, 300 metros cuadrados, perdón, 300 hectómetros cuadrados, ¿cuántos metros cuadrados van a ser? Entonces, es una regla de 3 directa. ¿Por qué? Porque a más hectómetros, más metros también. Va a aumentar esta, va a aumentar esta. Entonces ya saben que la regla de 3 directa siempre es el que está solito abajo por el de arriba, cruzado, ¿verdad? Y dividido por el que sobra. Recordémonos que siempre en las conversiones de medidas, la regla de 3 siempre va a ser directa. Entonces ahí ya no tenemos que estar viendo nosotros si es directa o es inversa. Siempre en las conversiones la regla de 3 va a ser directa. Ahí sí no se preocupen por ver si es directa o si es inversa. No. ¿Sí? Cuando sean conversiones, porcentajes, la regla de 3 siempre va a ser directa. Entonces aquí sería 300 por 10.000 dividido 1. Si nosotros multiplicamos 300 por 10.000, sería 3 por 1, 3. Hagámoslo abreviadamente. 3 por 1, 3. ¿Sí? 3 por 1, 3. Y agregamos todos los ceros. Que tiene este número y que tiene este número. Este número tiene 4 ceros y este tiene 2 ceros. Entonces serían en total 6 ceros. ¿Sí? Ahí está. Entonces, 300 hectómetros cuadrados sería como resultado 3 millones de metros cuadrados. Imaginen, 3 millones de metros cuadrados. ¿Sí? Ahí ya hicimos la mitad de la conversión. Todavía nos hace falta. ¿Sí? Ahora que ya convertimos de hectómetros cuadrados a metros cuadrados, de metros cuadrados vamos a pasar a decámetros cuadrados. ¿Por qué convierto de cualquier unidad de medida a metros cuadrados? Porque el metro cuadrado es la medida universal, ¿sí? Todas las demás medidas las podemos encontrar a partir del metro cuadrado, porque ya les di las equivalencias. Si se dan cuenta, todas las equivalencias que les di están pasadas a metros cuadrados. Entonces nosotros también vamos a hacer eso, de pasar a metros cuadrados cualquier unidad de medida que nos den, para ya después solo convertirla a la que nos están pidiendo. Bueno, entonces ya que tengo los metros cuadrados, como yo lo tengo que pasar a decámetros cuadrados, busquemos la equivalencia de decámetros cuadrados a metros cuadrados. La equivalencia que ustedes necesitan siempre es la que esté comparando la magnitud del problema con metros cuadrados. Entonces, en este caso, si yo necesito pasar de metros cuadrados a decámetros cuadrados, yo digo, bueno, la conversión que voy a usar es un decámetro cuadrado, porque es lo que me está pidiendo a lo que tengo que pasar. Tiene ¿cuántos metros cuadrados? 100 metros cuadrados, ¿sí? ¿Por qué estoy usando esta? Porque me están pidiendo que pase a decámetros cuadrados y yo tengo metros cuadrados. Entonces, esa es la equivalencia que yo tengo que usar. Entonces, si un decámetro cuadrado tiene 100 metros cuadrados, ahora tengo que pasar mis 3 millones de metros cuadrados. 3 millones de metros cuadrados a decámetros cuadrados. ¿Sí? Pongo siempre las unidades de medidas que son iguales, una arriba de la otra. Entonces aquí metros cuadrados con metros cuadrados y yo tengo que encontrar decámetros. Como ya les mencioné, la regla de 3 cuando hacemos conversiones siempre es directa. Entonces sería este por este dividido este. 3 millones por 1 me va a dar 3 millones. Dividido 100, ahora lo hacemos abreviadamente.
Cuando multiplicamos abreviadamente, ¿sí? Para multiplicar abreviado, recuérdense que el número tiene que ser números redondos, es decir, que terminan en cero. Entonces, cuando multiplicamos, así como lo hicimos en la regla de 3 anterior, se multiplican nada más los números que son distintos a cero, en ese caso fue 3 por 1, y agregamos los ceros de los dos números que estamos multiplicando. Pero cuando dividimos, tenemos que dividir, perdón, los números que son diferentes de 0. En este caso sería 3 dividido 1 me da 3. Y quitar o restarle los ceros del número que estamos dividiendo al número que teníamos. Bueno, entonces dividimos aquí, multiplicamos 3 millones por 1, 3 millones. Dividido 100, 3 millones dividido 100 me va a dar 3, 0, 0, 0, 0. Serían 30.000, ¿sí? Si nosotros hacemos la división, nos quedaría 30.000. Entonces, la respuesta correcta aquí sería 30.000 dam cuadrados. ¿Qué quiere decir? Que en 3 millones de metros cuadrados nosotros tenemos 30.000 decámetros cuadrados. Entonces, en 300 hectómetros cuadrados, ¿cuántos decámetros cuadrados tenemos? 30.000, ¿sí? Entonces, como les digo, primero pasamos la unidad de medida a metros cuadrados. Cualquier unidad que nos estén dando al principio la pasamos a metros cuadrados y después de metros cuadrados la pasamos a la otra unidad de medida que nos están pidiendo, ¿sí? La que nos dan a metros cuadrados y de metros cuadrados a la que nos están pidiendo. Ese sería el procedimiento para convertir unidades métricas de área.